Bienvenido a un nuevo video de El Rincón Estoico. Suscríbete a nuestro canal para formar parte de esta maravillosa familia estoica y activa la campana para no perderte ningún video. Quédate hasta el final de este video para aprender todo el conocimiento estoico que te cambiará la vida y te mostrará los secretos de la filosofía de los sabios del pasado. No olvides dejarnos tu historia en los comentarios, además de comentar un soy estoico para reclamar toda la sabiduría de este video. Ahora sí, sigamos con el video. En este video, ofreceremos una serie de consejos para que quienes quieran probar el estoicismo como filosofía de vida puedan obtener el máximo beneficio con el menor esfuerzo y sin frustración. También exploraremos algunas de las sorpresas y placeres que aguardan a los aspirantes a estoicos. Mi primer consejo es practicar lo que denomino estoicismo sigiloso. Al mantener la práctica estoica en secreto, obtendremos los beneficios sin arriesgarnos a recibir burlas o desprecio de conocidos, familiares, vecinos o compañeros de trabajo. Si, con el tiempo, nuestra práctica resulta exitosa, quienes nos rodean notarán un cambio positivo, aunque tal vez no comprendan a qué se debe la transformación. Si alguien, intrigado, pregunta por nuestro secreto, podremos decidir si revelar la realidad, que hemos adoptado el estoicismo. El siguiente consejo para quienes se inicien en el estoicismo es no intentar dominar todas las técnicas a la vez, sino empezar con una, y cuando se haya practicado con éxito, añadir otra. Una excelente técnica para empezar es la visualización negativa. En algún momento libre del día, pensemos en la posible pérdida de aquello que valoramos. Esta práctica puede transformar nuestra perspectiva, recordándonos lo afortunados que somos y despertando gratitud, sin importar las circunstancias. Para mí, la visualización negativa es como la sal en la cocina, requiere poca energía o habilidad para añadirla, pero mejora el sabor de la comida. Del mismo modo, aunque la visualización negativa exige solo un pequeño esfuerzo, su práctica mejora nuestra capacidad de disfrutar la vida y nos ayuda a abrazar con gratitud nuestra existencia. Sin embargo, he notado que es fácil olvidarse de practicarla durante días o semanas. Esto ocurre porque, al ganar satisfacción con nuestra vida, nos resulta antinatural pensar en las cosas negativas, especialmente si estamos satisfechos. No obstante, los estoicos nos recuerdan que esta práctica no solo nos ayuda a valorar lo que tenemos, sino a evitar el apego excesivo. Para incorporar la visualización negativa, he intentado practicarla antes de dormir, aunque esto no siempre ha funcionado, ya que suelo quedarme dormido apenas apoyo la cabeza en la almohada. En cambio, la practico y evalúo mi progreso mientras conduzco a casa, transformando un tiempo inactivo en algo útil. Una vez dominada la visualización negativa, un novicio estoico debería aprender la dicotomía del control, una técnica fundamental para distinguir entre aquello que no podemos controlar y aquello sobre lo que tenemos algún grado de control. Centrarnos en lo que podemos controlar y soltar lo demás evita la ansiedad inútil. He comprobado que la dicotomía del control no solo ayuda a reducir mis propias ansiedades, sino que también es efectiva para disipar las ansiedades de quienes me rodean, lo que contribuye a mantener mi serenidad. Al aconsejar a amigos y familiares ansiosos que se enfoquen solo en lo que pueden controlar, uso una frase que considero poderosa. ¿Qué puedes hacer respecto a esta situación? Nada. Entonces, ¿por qué preocuparte? A veces, añado una cita de Marco Aurelio, no merece la pena hacer nada en vano. Es interesante ver cómo, incluso las personas propensas a la ansiedad responden bien a la lógica de la dicotomía del control, y al menos temporalmente, su angustia se disipa. En la práctica estoica, es útil interiorizar nuestros objetivos para reducir la frustración. Por ejemplo, en lugar de intentar ganar un partido de tenis, fijémonos el objetivo de dar lo mejor de nosotros mismos. Esta interiorización reduce el riesgo de sentirnos fracasados, ya que el objetivo es algo que controlamos. Además de la dicotomía del control, el estoico novicio puede convertirse en un fatalista psicológico respecto al pasado y al presente, pero no respecto al futuro. Dado que el pasado y el presente ya no pueden ser cambiados, el estoico debe enfocarse en aceptarlos tal como son y centrarse en el presente. Otra área importante del estoicismo es aprender a enfrentar los insultos. Al practicar estoicismo, he pasado de ser alguien afectado por los insultos a alguien que puede recibirlos con serenidad,
analizarlos y hasta usarlos como oportunidades de aprendizaje. Una vez recibido, clasifico el insulto y busco la oportunidad de practicar mi juego de los insultos. Esto ha transformado mi reacción, que solía ser defensiva, en una actitud de humor autoparódico. Recientemente, un amigo en tono de burla me comentó que podría caracterizarme como perverso o equivocado. En otro momento, esto me habría molestado, pero bajo la influencia del estoicismo, respondí con calma y humor, ¿por qué no ambos? Así, el humor se ha vuelto mi respuesta habitual a los insultos, recordándome que siempre tenemos control sobre nuestras respuestas y que nuestra serenidad es lo más importante. Cuando alguien me lanza una crítica, suelo responder exagerando los hechos, haciendo que parezcan aún peores. Si alguien me acusa de ser perezoso, replico que es un milagro que logre terminar algún trabajo. Si me acusan de tener un ego inflado, comento en broma que muchas veces ni siquiera me doy cuenta de que existen otras personas en el mundo hasta pasado el mediodía. Aunque estas respuestas puedan parecer una validación de las críticas, tienen un propósito. Demuestran que tengo la suficiente confianza en mí mismo como para tomarlas a broma, mostrando que no me afectan. Además, al no responder con otro insulto, dejo claro que estoy por encima de ese comportamiento, lo cual tiende a frustrar más a quienes buscan provocarme. Para un estoico, una de las peores respuestas ante las molestias de los demás es el enfado. La ira es un obstáculo que interfiere con nuestra serenidad, y los estoicos se dieron cuenta de que es una emoción incompatible con la felicidad. En mi práctica estoica, he observado de cerca mis emociones, en especial la ira, y he descubierto varias cosas importantes sobre ella. Por un lado, la ira tiene una vida propia y puede permanecer latente, como un virus, resurgiendo cuando menos lo espero. Por ejemplo, puedo estar en una clase de yoga buscando claridad mental cuando, de repente, me asalta un enojo por algún incidente que ocurrió hace años. Séneca sostenía que no hay placer en expresar la ira, aunque mi experiencia me dice que eso no es del todo cierto. La ira es, de hecho, placentera de expresar cuando estamos convencidos de que tenemos la razón. En estos casos, puede parecer tan satisfactorio expresar nuestro enojo como rascar una picadura de mosquito, aunque, al igual que con la picadura, rascarse suele llevar al arrepentimiento, ya que el escozor regresa con más intensidad. Así es la ira. Aunque sienta bien airearla, probablemente nos arrepintamos de hacerlo. Dicho esto, la ira tiene una función social. Puede ser útil simular enojo para modificar el comportamiento de alguien, ya que las personas responden a esta emoción. No obstante, una gran parte de la ira que expresamos no tiene este propósito. Me doy cuenta de que, a menudo, me enojo inútilmente con otros conductores cuando sus acciones no afectan mi seguridad o bienestar. Al gritarles desde el coche, no logran oírme, lo cual hace que mi expresión de enojo sea fútil. Esta ira es un mero desperdicio de energía y una fuente de perturbación de mi serenidad. Practicar el estoicismo me ha ayudado a reducir la frecuencia con la que me enfado, especialmente con otros conductores. Quizás ahora lanzo solo una décima parte de los gritos que solía lanzar, y he reducido el número de malos pensamientos hacia aquellos que me han ofendido en el pasado. Estos avances han sido posibles porque he comprendido que la ira, con su capacidad de latencia y su aparente bienestar al expresarse, es una emoción que requiere esfuerzo y reflexión para superar. Así, cuanto más comprendemos la ira, más fácil se vuelve controlarla. Un método eficaz que he encontrado es recurrir al humor como defensa contra la ira. Imaginando que soy un personaje en una obra de teatro del absurdo, en donde la incompetencia y la injusticia no solo existen, sino que son inevitables, me recuerdo que debo tomarme las cosas con ligereza. Séneca creía que la risa es una respuesta adecuada, y estoy de acuerdo. En vez de enfadarme, he aprendido a reírme de los inconvenientes. La risa, como decía Séneca, expresa una emoción más agradable y saludable, liberándonos del peso de las emociones negativas. Además de recomendarnos imaginar los posibles contratiempos, los estoicos aconsejan exponernos a la incomodidad voluntaria. Séneca, por ejemplo, recomendaba vivir ocasionalmente como si fuéramos pobres, y Musonio Rufo, en otro consejo estoico, sugería hacer cosas que nos causaran incomodidad.
Este programa de incomodidad voluntaria requiere un alto grado de autodisciplina y es más adecuado para quienes ya tienen cierta experiencia en la práctica estoica. Personalmente, he experimentado con este tipo de incomodidad, aunque de forma moderada. No he intentado, por ejemplo, caminar descalzo, como proponía Musonio, pero sí he hecho ajustes menos drásticos, como no usar calefacción en invierno o renunciar al aire acondicionado en verano. También he empezado a practicar yoga, una disciplina que no solo ha mejorado mi equilibrio y flexibilidad, sino que además me recuerda lo poco que controlo mis propios pensamientos. A pesar de sus beneficios, el yoga también me proporciona incomodidad voluntaria, ya que me expone a posturas incómodas y en ocasiones casi dolorosas, como cuando doblo las piernas hasta el límite del calambre. Estas prácticas son una fuente de aprendizaje constante, permitiéndome ganar en autodominio y familiarizarme con la incomodidad. Mi profesora de yoga evita referirse al dolor y prefiere hablar de sensaciones intensas. Me ha enseñado a dirigir la respiración hacia las zonas donde siento incomodidad, lo que, si bien parece fisiológicamente imposible, resulta sorprendentemente efectivo. El remo es otra fuente de incomodidad, aunque con un matiz diferente. También es fuente de entretenimiento y placer. Poco después de empezar a practicar el estoicismo, me inicié en el remo de competición. Desde entonces, he participado en varias carreras. Los remeros nos exponemos a las condiciones climáticas más severas, soportamos calor y humedad en verano, y en primavera y otoño, el frío, el viento, e incluso, en ocasiones, la nieve. En el agua, las ampollas en las manos son inevitables, y de ellas nacen callos que los remeros serios retiramos con meticulosidad al finalizar los entrenamientos. Además de esta incomodidad física, el remo me ha proporcionado incomodidad emocional, en forma de temores que he tenido que enfrentar. Las embarcaciones de remo son muy inestables y fácilmente pueden volcar. Me llevó tiempo superar el miedo a caerme al agua, pero lo logré después de sobrevivir a 3 vuelcos. Posteriormente, me fui enfrentando a otros miedos: remar en la oscuridad antes del amanecer, salir del muelle de pie en el bote, o encontrarme en medio de un lago, lejos de la costa. Cada una de estas experiencias me provoca el cosquilleo en el estómago, una sensación que también colecciono, al igual que hago con los insultos desde que practico el estoicismo. Me expongo a situaciones que activan este cosquilleo con el fin de poner a prueba mis habilidades estoicas, enfrentando así mi temor al fracaso. Este cosquilleo también apareció cuando decidí aprender a tocar un instrumento musical, el banjo. Después de algunos meses de clases, mi profesor me invitó a participar en un concierto junto a sus otros estudiantes. Al principio rechacé la oferta, pues temía hacer el ridículo en público. Sin embargo, luego reconocí que esta era una excelente oportunidad para ponerme a prueba frente a mi miedo al fracaso y, finalmente, acepté. El concierto fue una de las experiencias más estresantes que he tenido en mucho tiempo. Aunque no suelo sentir nervios frente a un grupo de estudiantes, esta situación era diferente. El cosquilleo en el estómago me invadía y hasta caí en un estado alterado de conciencia en el que el tiempo parecía distorsionarse. No obstante, sobreviví a la experiencia, y al hacerlo, me inmunicé contra futuras situaciones de ansiedad. Puede parecer contradictorio que alguien que busca la serenidad a través del estoicismo se exponga a situaciones que provocan ansiedad. Sin embargo, al enfrentar este cosquilleo en actividades como el recital de banjo, me estoy inmunizando contra gran parte de la ansiedad que podría surgir en el futuro. Cada vez que afronto nuevos retos, recuerdo que si superé el desafío anterior, también puedo superar este. Eso sí, esta inmunidad se va disipando con el tiempo, por lo que necesito una reinmunización periódica. Por ello, busco situaciones que me provoquen incomodidad tanto física como mental, ya que me permiten fortalecer mi autodisciplina. A través de esta práctica, he aprendido a ver una parte de mí mismo como un adversario interno. Esta faceta de mi otro yo funciona con el piloto automático, guiado por un instinto evolutivo de comodidad y placer, evitando cualquier cosa que implique esfuerzo. Este yo carece de autodisciplina y siempre buscará el camino más fácil en la vida. Es, en términos de Epicteto, un enemigo al acecho, un cobarde que busca evitar cualquier incomodidad. Para ganar en este juego de autoconquista,
Debo imponer mi supremacía sobre ese otro yo y obligarlo a enfrentar situaciones de incomodidad. Si siente miedo, debo forzarlo a enfrentarlo, y si desea evitar un reto, debo confrontarlo. ¿Y por qué jugar a este juego de superación interna? Porque desarrollar la autodisciplina me otorga control sobre mi vida. Aquellos que la poseen son capaces de decidir qué quieren hacer con su existencia, mientras que los que carecen de ella terminan siendo guiados por algo o alguien más, con el riesgo real de desperdiciar su vida. Otra razón para enfrentarme a mi otro yo es que, a pesar de la incomodidad, es algo entretenido y satisfactorio. Epicteto hablaba del placer de negarnos placeres, y Séneca nos recordaba que el esfuerzo de soportar una incomodidad puede ser, en retrospectiva, una fuente de satisfacción personal. Cuando participo en competiciones de remo, podría parecer que quiero vencer a mis oponentes. Sin embargo, la competición más importante es la que mantengo con mi otro yo. Mientras otros regatistas reman conmigo, en realidad somos compañeros en este desafío más profundo de superación personal. Para remar contra otros, debo antes vencer mis propias inseguridades y mi falta de autodisciplina. Puedo perder una competición contra otros remeros y aún así haber triunfado en esta lucha más significativa, la competición contra mí mismo. Los estoicos recomiendan simplificar el estilo de vida, aunque aconsejan que los recién iniciados en esta filosofía procedan con cautela. Al igual que sucede con los ejercicios de incomodidad voluntaria, el cambio a una vida sencilla es mejor dejarlo a los estoicos más experimentados. Un principiante probablemente quiera mantener un perfil bajo y evitar los cambios abruptos. Al adoptar un estilo de vida más modesto, la gente puede percibir que algo anda mal, podrían sospechar problemas financieros o incluso cuestionar la salud mental de quien renuncia a ciertos lujos. Recuerdo cuando empecé a experimentar con la simplicidad, me llevó un tiempo adaptarme. En una ocasión, alguien me preguntó dónde había comprado la camiseta que llevaba, y cuando respondí que era de una tienda de segunda mano, me sentí ligeramente avergonzado. Este pequeño incidente me hizo reflexionar sobre la práctica de Catón. Él vestía de forma inusual con el propósito de aprender a sentirse avergonzado solo de lo que realmente es vergonzoso, entrenándose para superar esas emociones. Desde que comencé a practicar el estoicismo, mis deseos se han transformado completamente. Ya no quiero muchas de las cosas que antes consideraba esenciales. Mi vestuario, que antes era elegante, ahora es más bien utilitario. Mi coche, que hace poco murió tras 16 años de servicio, fue reemplazado por otro de 9 años, algo que nunca habría imaginado hace una década. Este nuevo coche tiene un par de mejoras que el anterior no tenía, un sujetavasos y una radio funcional. Hubo un tiempo en el que entendía por qué alguien querría un Rolex. Ahora, eso me resulta incomprensible. Antes tenía menos dinero del que pensaba necesitar. Ahora, en gran medida, deseo menos cosas de las que el dinero puede comprar. Veo que muchos de mis compatriotas españoles padecen problemas económicos, endeudándose y gastando más allá de sus posibilidades. Quizás sería distinto si desarrollaran la capacidad de disfrutar de los placeres simples. En mi caso, me he convertido en un consumidor disfuncional. Cuando visito un centro comercial, me asombra ver la cantidad de cosas que no necesito ni deseo. Sospecho que la mayoría de las personas no van allí porque necesiten comprar algo, sino porque esperan crear un deseo. Con suerte, podrán experimentar la euforia de satisfacer ese deseo al comprar el objeto, pero esta euforia tiene poco que ver con la verdadera felicidad. Dicho esto, mi falta de deseos consumistas no es resultado de una lucha consciente, estos deseos simplemente han dejado de aparecer. Esta transformación se debe a mi comprensión de que poseer las cosas que otros desean, un coche nuevo, ropa de marca, un reloj de lujo, una casa grande, no cambiará en nada mi nivel de felicidad ni me proporcionará una vida mejor. De hecho, un estilo de vida más ostentoso podría perturbar mi paz. En este sentido, siento que he cruzado un abismo, y resulta improbable que regrese a ese consumismo inconsciente que antes encontraba tan entretenido. He descubierto, además, un sorprendente efecto secundario de la práctica estoica. Al acostumbrarme a enfrentar el malestar mediante la visualización negativa y la incomodidad voluntaria, me encuentro a veces deseando que aparezca una situación que ponga a prueba mi estoicismo,
casi como un bombero que ansía apagar un fuego real tras años de entrenamiento, o como un futbolista que, tras toda una temporada de preparación, nunca sale del banquillo. El historiador Paul Van observó que, para un estoico, una vida tranquila puede ser inquietante, ya que no sabe si será capaz de resistir en caso de tormenta. Séneca, en el mismo sentido, dice que cuando alguien intenta perjudicar a un sabio, éste puede dar las gracias, ya que las heridas no le hieren, sino que le permiten probar su fortaleza. Séneca también afirma que un estoico puede dar la bienvenida a la muerte, ya que representa la última gran prueba. Aunque no llevo mucho tiempo practicando el estoicismo, noto en mí ese impulso de probarme a mí mismo. Ya mencioné que he deseado ser insultado para ver si respondería de manera adecuada, y he buscado situaciones que pongan a prueba mi valentía. Mientras escribía el guión de este video, tuve una experiencia que me ayudó a comprender el deseo estoico de enfrentarse a situaciones adversas. En la oscuridad, empecé a notar destellos de luz en la periferia de mi campo visual y fui al oculista. Me diagnosticaron un desgarro en la retina y, para evitar un desprendimiento, me indicaron una cirugía láser. Durante el procedimiento, el médico pasó varias veces el láser de alta potencia por mi retina, produciendo destellos de luz intensos y hermosos. Sin embargo, en un momento, dejé de ver esos destellos, solo escuchaba el sonido del láser. Cuando éste se apagó, mi campo visual estaba cubierto por una mancha púrpura. Pensé que algo había salido mal y que había perdido la visión en ese ojo. Esta idea era obviamente perturbadora, pero en ese momento me descubrí reflexionando sobre cómo reaccionaría si en efecto perdiera la visión de un ojo. ¿Podría afrontarlo a la manera estoica? Ante la posible pérdida de visión en un ojo, noté que mi reacción no era de miedo ni pánico, sino de ver el evento como una prueba estoica. Esta respuesta podría parecer extraña, y aún lo es para mí, pero fue la mía, y al reaccionar de esa manera, experimenté un efecto secundario curioso, que algunos podrían considerar un tanto perverso, de la práctica del estoicismo. Cuando finalmente le informé a la enfermera que no veía con el ojo operado, me respondió molesta, ¿por qué no lo dijo antes? Luego me tranquilizó, explicando que era algo temporal y que la visión se restauraría en una hora. Así fue, y en ese momento me di cuenta de que, afortunadamente, no tendría que enfrentar esta prueba. Pero no será así para siempre. Dentro de una década, si la vida no me sorprende antes, me encontraré en el umbral de la vejez, una gran prueba para mi estoicismo. Cumpliré 65 años y, a lo largo de mi vida, he buscado guías en personas que han afrontado con éxito etapas avanzadas. Al llegar a los 50, empecé a observar a aquellos de 70 y 80 en busca de inspiración, aunque, por desgracia, he encontrado más ejemplos negativos que positivos. Cuando pedía consejos a personas de 70 u 80 años sobre cómo afrontar la vejez, me daban una respuesta breve y contundente: no te hagas viejo. Si no existiera un elixir de juventud, la única alternativa para seguir este consejo sería, en efecto, dejar de existir. Me hizo reflexionar sobre el sentido de las palabras de Musonio: bendito aquel que no muere tarde, sino bien. Tal vez, al cruzar el umbral de los 70 u 80, también yo llegue a pensar que la inexistencia es preferible a la vejez, como parece sucederle a algunos mayores. Sin embargo, también pienso que muchas personas que consideran que la vejez es una carga lo hacen porque, cuando fueron jóvenes, no se prepararon para ella. Si en su momento hubieran dedicado tiempo a cultivar una perspectiva estoica, la vejez no les resultaría tan dura. Al contrario, podrían verla, como sugiere Séneca, como una de las etapas más placenteras de la vida, si se tiene la disposición para apreciarla. Recientemente, mi madre, de 88 años, sufrió un derrame que afectó gravemente su movilidad y su capacidad para tragar. Ahora reside en una residencia de mayores y su dieta consiste en purés y líquidos espesados para evitar que, al ingerir alimentos, pueda provocar un ataque de neumonía. Ante esta situación, intenté animarla con un enfoque característicamente estoico. Si hubiera sido muy religioso, tal vez habría rezado con ella o pedido a otros que lo hicieran. Sin embargo, mis palabras de ánimo se basaban en la filosofía. Cuando me hablaba de lo dura que era su situación, yo citaba a Marco Aurelio:
la vida se parece más a la lucha que a la danza. A lo cual ella, en voz baja, murmuraba en acuerdo. Me preguntaba si volvería a caminar, y aunque sospechaba que no sería así, la alentaba a esforzarse sin hacer de la situación una lección de estoicismo. A veces se quejaba por la falta de movilidad en su brazo izquierdo, y yo la ayudaba a practicar la visualización negativa, recordándole que, al menos, aún podía hablar. Al principio, solo podía murmurar, ahora podía mover el brazo derecho y alimentarse sola. Con frecuencia, respondía después de un momento de silencio, supongo que sí. En esos momentos, observaba cómo este ejercicio de visualización negativa le ayudaba a controlar su desolación, al menos por un tiempo. Un episodio, aparentemente trivial, ilustró este efecto. El derrame había hecho peligroso para mi madre beber agua normal, lo cual hacía que la deseara más intensamente. Con voz suplicante, me pedía un vaso de agua normal, del grifo. Yo me negaba pacientemente, explicándole las razones de mi negativa. Sin embargo, apenas terminaba mi explicación, ella repetía su solicitud. Un día, cansado de escuchar sus súplicas, consulté a una enfermera, quien me sugirió que le diera cubitos de hielo para chupar. De ese modo, me convertí en su heladero personal, y en cada visita le llevaba una taza de cubitos. Al ver su entusiasmo, pensaba, ¿no sería maravilloso obtener tanto placer de algo tan simple? Me di cuenta de que la visualización negativa podría ayudarme a valorar el agua, pero sin la experiencia de un derrame no podría comprender lo que ella experimentaba. En una de mis visitas a la residencia, tuve una experiencia reveladora. Mientras caminaba hacia su habitación, vi a un hombre mayor en silla de ruedas acompañado por su asistente. Al pasar junto a él, el ayudante me dijo, «Este hombre también es profesor». Al parecer, mi madre había hablado de mí con el personal. Me detuve para saludar a mi colega académico, que ya se había retirado, y de repente pensé, en unas décadas, podría ser yo quien esté en esta silla, mientras un joven profesor me dedica unos minutos de su día. Sentí que mi tiempo se acaba y que debo prepararme para ello. Como hemos visto, el objetivo del estoicismo es alcanzar la serenidad, y quizás te preguntes si he logrado esta tranquilidad con mi práctica de la filosofía. Aunque no me ha llevado a una serenidad perfecta, me ha permitido vivir mucho más tranquilo. He avanzado bastante en la gestión de mis emociones negativas, soy menos propenso a la ira, y cuando la siento, estoy más dispuesto a disculparme. Soy prácticamente inmune a los insultos y me preocupa menos la idea de mi propia muerte o de sufrir algún desastre. Sin embargo, como observa Séneca, la verdadera prueba ocurrirá en el momento de exhalar el último aliento. A pesar de estos avances, no he logrado erradicar completamente mis emociones negativas, y probablemente nunca lo haré. Aún así, me siento satisfecho de haber reducido el poder que antes tenían sobre mí. Un cambio significativo desde que empecé a practicar el estoicismo es que ahora siento menos insatisfacción. Gracias a la visualización negativa, valoro más lo que tengo. No obstante, me pregunto si podré seguir siendo igual de apreciativo si mis circunstancias cambian radicalmente. Quizá, sin darme cuenta, me aferre a las cosas que valoro ahora, y si las pierdo, me sentiré devastado. La respuesta a esta cuestión, sin embargo, solo la sabré cuando el tiempo y el estoicismo pongan verdaderamente a prueba mi fortaleza. Otro descubrimiento que he realizado en mi práctica del estoicismo tiene que ver con la alegría. La alegría que interesaba a los estoicos puede describirse como una especie de gozo sin objeto, un gozo que no se detiene en algo en particular, sino en todo. Simplemente es la delicia de participar en la vida, la profunda comprensión de que, aunque todo esto no tenía por qué haber sido posible, es posible, maravillosa y magníficamente posible. Hago constatar que mi práctica del estoicismo no me ha permitido experimentar una alegría inquebrantable. Muy lejos de eso. Tampoco he sentido la felicidad del sabio estoico, esa felicidad que no puede ser perturbada por acontecimientos externos. Sin embargo, mi práctica del estoicismo me ha hecho susceptible a estallidos periódicos de alegría ante todo cuanto nos rodea. Es curioso, pero cuando empecé a experimentar estos estallidos, no estaba muy seguro de qué hacer con ellos.
¿Debería aceptar mis sentimientos de alegría o mantenerlos a distancia? De hecho, como adulto de mente sobria, ¿he de intentar sofocarlos? Desde entonces, he descubierto que no estoy solo al sospechar de las emociones de alegría. Luego se me hizo evidente que era una completa estupidez no aceptarlas. Y eso es lo que hago. Como estos comentarios me hacen parecer terriblemente autocomplaciente y jactancioso, tened la seguridad de que la práctica del estoicismo no exige que contemos a los demás el placer que nos produce estar vivos o comunicar los estallidos de alegría que hemos experimentado en los últimos tiempos. De hecho, no hay duda de que los estoicos habrían desaconsejado esta actitud. Entonces, ¿por qué os estoy contando mi estado de ánimo? Porque responde a vuestra pregunta legítima de si el estoicismo ofrece los bienes psicológicos que promete. En mi caso, sí, en un grado más que satisfactorio. Sin embargo, dicho esto, en el futuro haré cuanto pueda para ser admirablemente modesto en cualquier declaración pública respecto a mi estado anímico. Aunque soy un estoico practicante, he de confesar, en esta parte final del video, que tengo ciertos recelos hacia esta filosofía. Según los estoicos, si busco la serenidad, he de renunciar a otros objetivos que otra persona en mis circunstancias tendría, como poseer un coche caro de último modelo o vivir en una casa de 1.000.000 de euros. Pero, ¿y si todo el mundo tiene razón y los estoicos se equivocan? Existe la posibilidad de que algún día eche la vista atrás, examine lo que denominaré mi fase estoica y me sienta perplejo y abatido. ¿En qué estaba pensando?, me preguntaré. Si pudiera recuperar aquellos años. No soy el único estoico en albergar estas dudas. En su ensayo sobre la serenidad, por ejemplo, Séneca mantiene una conversación imaginaria con Sereno, un estoico que dudaba del estoicismo. Cuando Sereno convivía con personas de valores normales, por ejemplo, después de cenar en una casa donde se pisan piedras preciosas y las riquezas están por todas partes, descubrían en sí mismo un aguijón secreto y la duda de si la otra vida no es mejor. Los comentarios anteriores evidencian que yo también he sentido ese aguijón secreto. No ayuda que quienes creen que la fama y la fortuna son más valiosas que la serenidad, superen ampliamente en número a aquellos que, como en mi caso, piensan que la serenidad es más valiosa. ¿Acaso todas esas personas se equivocan? ¿Sin duda soy yo quien yerra? Al mismo tiempo, y gracias a mi investigación sobre el deseo, sé que los filósofos y pensadores religiosos que han estudiado la vida y cómo suele vivir la gente han llegado a la conclusión, casi sin excepción, de que la gran mayoría se equivocan en su forma de vivir. Estos pensadores también tienden a inclinarse hacia la serenidad como algo que merece la pena perseguir, aunque muchos de ellos no están de acuerdo con los estoicos acerca de cuál es el mejor modo de conquistarla. Cuando me asaltan las dudas sobre el estoicismo, mi práctica actual consiste en recordar que vivimos en un mundo en el que la certidumbre solo es posible en las matemáticas. En otras palabras, vivimos en un mundo en el que, hagamos lo que hagamos, podemos estar cometiendo un error. Esto quiere decir que, si bien es cierto que puedo equivocarme al practicar el estoicismo, también puedo cometer un error si lo rechazo en favor de otra filosofía de vida. Y creo que el mayor error, el que comete la mayor parte de la gente, es no tener ninguna filosofía de vida. Estas personas se abren paso en la vida siguiendo los impulsos de su programa evolutivo, persiguiendo asiduamente lo que sienta bien y evitando lo que sienta mal. Al actuar así, podrán vivir una vida cómoda o llena de placeres. Sin embargo, sigue vigente la cuestión de si podrían tener una vida mejor dando la espalda a su programación evolutiva y dedicando tiempo y energía a adquirir una filosofía de vida. Según los estoicos, la respuesta a esta pregunta es que una vida mejor es posible, una vida que contenga menos comodidad y placer, pero una alegría considerablemente mayor. Sospecho que, en las próximas décadas, si vivo lo suficiente, las dudas que abrigo respecto al estoicismo quedarán a un lado a medida que el proceso de envejecimiento se haga patente. Las técnicas estoicas pueden mejorar la vida en tiempos de bonanza, pero en las malas épocas es cuando la eficacia de estas técnicas se hace más evidente. Si el estoicismo es beneficioso en mi sexta década de vida, probablemente me resultará indispensable en la octava o novena década. A menos que yo sea una persona inusual, las mayores pruebas de mi vida me esperan en el futuro.
Creo que agradeceré haber desarrollado una comprensión y aprecio del estoicismo antes de que estas pruebas sean administradas. Sería bueno tener la prueba de que el estoicismo, o cualquier otra filosofía de vida, es la filosofía correcta. Desgraciadamente, la prueba ofrecida por los estoicos no es convincente y es poco probable que en el futuro tengamos una prueba alternativa. En ausencia de esta demostración, hemos de actuar sobre la base de probabilidades. Cierto tipo de persona, una persona en determinadas circunstancias, con un cierto tipo de personalidad, tiene muchas razones para pensar que el estoicismo merece un intento. Practicar el estoicismo no exige mucho esfuerzo. De hecho, exige menos esfuerzo que el necesario para vivir sin una filosofía de vida. Podemos practicar el estoicismo sin llegar a ser más sabios y también practicarlo por un tiempo y, a continuación, abandonarlo y no ser peores por haberlo intentado. En otras palabras, no hay mucho que perder si le damos una oportunidad al estoicismo como filosofía de vida, y hay potencialmente mucho que ganar. De hecho, según Marco Aurelio, es posible que gracias al estoicismo adquiramos una vida completamente nueva. Ánimo a los espectadores de este video a acudir a las fuentes primarias de los pensadores que menciono. Al hacerlo, quizá descubran que su propia interpretación de los estoicos difiere de la mía, y sin duda descubrirán que en este video hay muchas pepitas de sabiduría y comprensión estoica que he tenido que omitir. Quienes deseen leer a los estoicos harán bien en empezar con los ensayos de Séneca, en especial sobre la felicidad, sobre la tranquilidad del ánimo y sobre la brevedad de la vida, que pueden encontrarse en Séneca y 6. Este volumen también tiene la ventaja de ser lo suficientemente pequeño como para caber en un bolso o bolsillo. Así pues, si los espectadores acuden a un banquete ofrecido por no filósofos y la conversación se centra en temas inapropiados, pueden deslizarse a una esquina tranquila, sacar su libro de Séneca y leer. Las cartas de Séneca también merecen atención. Hay más de 100 cartas y algunas tienen más interés que otras. Por otra parte, sus temas son variados. En la carta 83, por ejemplo, Séneca habla del alcohol, en las cartas 12 y 16 de la vejez, y en la carta 7 de los combates de gladiadores, y describe cómo durante las pausas del espectáculo los espectadores pedían que se cortaran algunos cuellos para tener algo que ver. Por lo tanto, muchos espectadores harán bien en buscar un libro que incluya una selección de estas cartas. También merece la pena leer a Musonio Rufo por su consejo práctico aplicado a la vida cotidiana. Los espectadores que deseen degustar a Epicteto pueden empezar con su manual, también conocido como Enquiridión, que tiene la ventaja de ser breve, fácil de conseguir y filosóficamente accesible. Es una gema en el mundo de la literatura filosófica. Las meditaciones de Marco Aurelio también son fáciles de leer y de conseguir. Sin embargo, la lectura de esta obra puede ser un tanto frustrante, ya que se trata de una recopilación de observaciones reiterativas e inconexas, salvo por el tema estoico. A los espectadores también les puede interesar ir más allá de los estoicos. Por ejemplo, pueden optar por echar un vistazo a los esbozos biográficos de los estoicos griegos. Diógenes Laercio, los esbozos de Zenón de Sitio, Cleantes y Crisipo se encuentran en el volumen 2 de Diógenes Laercio. También en lo Classics Library, y si el espectador tiene en sus manos este volumen, será divertido echar un vistazo a la biografía de Diógenes de Sinope, el cínico. Combina sabiduría con humor de una forma admirable. Y quizá les apetezca echar una ojeada a los ensayos de Schopenhauer en The Wisdom of Life and Counsels and Maxims. Aunque no explícitamente estoicos, estos ensayos tienen un tono típicamente estoico. También les puede interesar la novela A Man in Full de Tom Wolfe, en la que un personaje descubre casualmente el estoicismo y empieza a practicarlo. Y con esto hemos llegado al final de este video de El Rincón Estoico. Suscríbete a nuestro canal para formar parte de esta maravillosa familia estoica y activa la campana para no perderte ningún video. Esperamos que hayas aprendido todo el conocimiento estoico que te cambiará la vida y te mostrará los secretos de la filosofía de los sabios del pasado. No olvides dejarnos tu historia en los comentarios, además de comentar un soy estoico para saber que has llegado hasta aquí. Un saludo familia y nos vemos en el próximo video.